Ya. Bien, chicos. Entonces tenemos como tema lo que es ramas de la lingüística. Ahora, cuando hablamos de ramas de la lingüística, habría que mencionar primero qué es la lingüística, ¿no? ¿Qué es la lingüística? ¿Y a qué se dedica? ¿Cuáles son sus objetos de estudio? Ya, entrando un poquito a este tema, la lingüística es una de las ciencias, ya es una ciencia social que se encarga de estudiar el lenguaje humano, ya, el lenguaje humano y las lenguas, básicamente, ya. Por ejemplo, lo que queremos comunicarnos a diario usamos la lengua. Le pregunté a Diego hace un momentito, ¿qué ha pasado? Y él utilizó una herramienta, o sea, se ha comunicado con ese elemento. ¿Cómo se llama? Pues la lengua, ¿no? Y no solamente la lengua, puede ser el lenguaje humano en general, pero ese es su objetivo de la lingüística, se encarga de estudiar la lengua, ¿ya? Estudia la lengua, así como dice acá, estudiamos la lengua. Después, cuando estudia la lingüística esta lengua, ¿qué dice? Ah, ya, yo la voy a profundizar, la voy a estudiar, la voy a analizar, la voy a teorizar, y entonces ese va a ser el estudio que le vamos a dar a la lengua, ¿ya? El estudio principal, estudio teórico. Ahora, ¿qué es lo que va a estudiar? El conjunto de reglas y principios que rigen nuestra lengua, ¿ya? Conjunto de reglas y principios que rigen la lengua. Por ejemplo, cómo utilizamos en una frase, ¿no? Que debería de ir siempre un artículo con un sustantivo, o sea, hay ciertos principios que tiene la lengua. Entonces, la lingüística estudia esos principios que gobiernan nuestra lengua. Además, que también estos permiten, ¿no es cierto?, permiten el funcionamiento de la lengua como un sistema, o sea, gracias a todo ese conjunto de reglas que entra en funcionamiento o que colabora con la lengua, eso estudia la lingüística. ¿De acuerdo? Así. Así también como los procesos comunicativos. ¿Sí? ¿Qué procesos comunicativos? Un discurso, una clase de ahora y así. Entonces, las conversaciones que podamos tener, etc. Lo que fuera necesario, ¿ya? Entonces, eso estudia la lingüística. En resumen, decimos que la lingüística es esa ciencia que estudia el lenguaje humano y las demás lenguas. Ahora, ¿pero cómo las estudia? Pues las profundiza, las analiza, las teoriza. ¿Qué cosa analiza? Lo que son las reglas o principios que gobiernan o que rigen el funcionamiento de una de las lenguas. Y estos, cómo permiten el proceso comunicativo, ¿no? Por ejemplo, el ir a la tienda, yo me comunico con alguien, de repente por comprar algo, quiero vender algo, quiero convencer algo, quiero expresar, o lo que ahora les hacía a ustedes, ¿cómo están? Y, por ejemplo, Richard, o bueno, pero con su compañero, me decía, profesora, me siento mal, ¿no es cierto? Ahí está, me siento mal, pero ¿por qué? Y ahí está, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que queremos comunicar. Y así, esos son los procesos comunicativos que nosotros empleamos. Por lo tanto, la lingüística, cuando quiere estudiar la lengua, ya, cuando quiere estudiar la lengua, lo hace desde niveles, o llamadas también ramas de la lingüística. Entonces, cuando quiere estudiar la lengua, les decía, va a pedir colaboración. Va a pedir colaboración. Dice, ah, bueno, mi objeto de estudio es la lengua, pero como es mucho el trabajo para mí solo, entonces voy a asignar tareas, dice, ¿no es cierto? De ahí nacen las ramas, la rama de la lingüística. ¿Cuáles son? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está, el nivel fonético-fonológico, ¿no es cierto? El nivel morfológico, el nivel léxico, el sintáctico, el semántico, ¿ya? Estos. Es decir, que estas son las ramas, ya las ramas serían estas de acá. Cuando la lingüística quiera estudiar, ¿no es cierto? Cuando la lingüística quiera estudiar, por ejemplo, los sonidos de la lengua, sonidos, ¿quién lo hace? La fonética y la fonología. Ya, la fonética y la fonología. Cuando quiere estudiar los morfemas, lo hace la morfología, ¿no? La morfología. Cuando quiere estudiar los términos, ¿no es cierto? Los términos, el diccionario, lo hace la lexicología y la lexicografía. Y así. Podemos encontrar aquí también sus objetos de estudio, mira. Y la sintaxis también está acá. Ahora, voy a explicar uno a uno, ¿ya? Uno a uno. Por eso de repente puede venir una pregunta por ahí, decimos. La fonética y la fonología, ¿ya? Fonética y fonología, se encarga de estudiar los sonidos,
Por ejemplo, la palabra sonido. ¿O qué pasa si yo digo niño? Cualquiera, ¿no es cierto? La palabra sonido, ¿cuántos sonidos tienes? Sa, la O, la N, la I, la D y la O. Tiene 6 sonidos. Entonces, ¿quién estudia esos sonidos pequeñísimos de la lengua? Pues lo hace la fonética y la fonología, ¿ya? Pero voy a diferenciar uno cada uno. La fonética los estudia cuando se pronuncian. O sea, tú dices mamá, ¿no es cierto? Y esa palabra mamá ha tenido 4 sonidos. La a, mamá, ¿no es cierto? Sí. Y ya. Entonces, la fonética lo estudia cuando son expirados, cuando son pronunciados, Pero la fonología los estudia cuando todavía están acá, en la mentecita, ya todavía están acá, y ahí los estudia la fonología. Mira, la fonología mientras está en la mente y la fonética cuando ya se pronuncia, pero van de la mano, o sea, los dos estudian. Ahora, la fonología los estudia y cuando hace un análisis se le coloca entre barritas, ¿ya? Ahora, la fonología tiene su unidad mínima, ¿cómo se llama? Fonema, ¿ya? Fonema. Y ya, y la fonética, el fono. Entonces cada uno tiene su objeto de estudio, ¿sí? Objeto de estudio. La fonología, el fonema, y la fonética, el fono. Por lo tanto, lo que está en barritas oblicuas, lo que está acá cuando dice sonido, estos son sonidos. ¿Pero qué son? Son fonemas cuando está en barritas. Y cuando está profesora en fonos, ¿cómo se representan? Por corchetes, así. Entonces aquí, por ejemplo, decimos mamá. Entonces, este es un sonido pronunciado, ¿ya? Pronunciado. Cuando decimos mamá, aquí está. Entonces, esta es una pronunciación. Esta es la pronunciación, ¿ya? Y este es el sonido mental, ya sonidos mentales cuando están en la mente y sonidos reales cuando ya se pronuncian se colocan entre corchetes. Esa es la diferencia. Son objetos de estudio tanto de la fonética como de la fonología. En resumidas cuentas, tanto la fonética y la fonología estudian los sonidos de la lengua. Son unidades pequeñísimas, es lo más pequeño en que se puede dividir la lengua para estudiar, ¿ya? Para estudiarlos. Entonces, pero un poquito más grande que estos, ¿cuáles son? Los morfemas, ¿ya? Los morfemas. ¿Y los morfemas por quiénes están siendo estudiados? Por la morfología. Esto es esta. Su unidad de estudio de la morfología son los morfemas. ¿Qué son morfemas? También son unidades pequeñas, pero ya no son sonidos, no son sonidos. ¿Qué son? Son monemas o fragmentos pequeños de palabras que tienen significado, o sea, los fonemas no tienen significado, ¿no? O sea, la S no tiene un significado, la O, la N no tiene, pero en los morfemas sí. Por ejemplo, cuando tú analizas este de acá, es un morfema, este de aquí es un morfema, y este de aquí también, y cada uno tiene un significado. Por ejemplo, este de aquí le llamamos lexema, y en este lexema, ya, este lexema, ¿qué significa? Cuando hablamos de nin, significa persona de corta edad, ¿no es cierto? Persona de corta edad. Ahora, y esta de acá, la O, del género masculino, ¿no es cierto? Género masculino. Y la S es número plural, ¿no es cierto? Número plural. O sea, cada morfema tiene significado, aporta un significado a la palabra, ¿ya? Y al final, cuando se juntan todo esto, ¿no es cierto? Se junta todo esto completito, entonces eso es lo que nosotros le llamamos como palabra, ¿sí? Entonces, profesora, ¿una palabra está compuesto por morfemas? Sí. Morfemas. ¿Qué son los morfemas? Morfemas son unidades pequeñas con significado, ya cada uno tiene significado. Ahora, profesora, ¿y el conjunto de fonemas es una palabra? Sí, pero recuerda que los fonemas no tienen significado, pero son sonidos, ¿ya? Sonidos. Y así. Entonces, aquí está. Una palabra es un conjunto de morfemas, ¿ya? Conjunto de morfemas, que está morfema lexical y morfemas gramaticales. Los morfemas gramaticales son los que señalan género, señalan número, pero también hay morfemas derivativos que señalan diminutivo, por ejemplo, niñito, niñita, niñería, también son los morfemas derivativos, ¿no? Aumentativo, diminutivo, despectivo, son morfemas también. Están estudiados dentro de la morfología. Un poquito más grande le llamamos lexicología. ¿Y la lexicología qué hace? La lexicología estudia, por ejemplo, los términos,
¿Ya? ¿Cuántas palabras tenemos en la lengua española? Por ejemplo, niño, podemos buscar café, profesora, amigo, de repente ahora los términos que ingresan, influencer, TikTok, TikToker, entre otros. Entonces, eso estudia la lexicología. Y básicamente se apoya de la lexicografía. ¿Por qué? Porque llevan la misma tarea, solamente cada uno tiene sus propias funciones, ¿no? La lexicología se encarga de hacer un inventario de todas las palabras que existen en la lengua española, mientras que la lexicografía los va ordenando en un diccionario, ¿ya? De manera alfabética. Entonces van de la mano. Por eso ellos estudian a nivel léxico, ¿no? Se encargan de estudiar los términos que forman parte del inventario de nuestra lengua española. Es por eso que sabemos, por ejemplo, que los sustantivos son de inventario abierto, porque se siguen creando nuevos sustantivos. En cambio, las conjunciones, preposiciones son de inventario cerrado, porque existen un número limitado. Entonces, ¿quién nos dice eso? La lexicología. ¿Por qué? Porque ha estudiado el léxico, o sea, las palabras, ¿ya? Ahora, en cambio, la parte de la sintaxis, ¿no es cierto? Sintácticamente aquí se habla de lo que son las oraciones, ¿no? Las oraciones. Por ejemplo, tenemos aquí, los niños son el futuro del país. ¿Qué cosa es? Es una oración. Entonces aquí, según la sintaxis que dice, bueno, yo voy a estudiar qué función cumple cada uno de estos dentro de las expresiones. Por ejemplo, ¿no? A ver, decimos los niños, y digo los niños es el sujeto, mira, la sintaxis analiza así, es el sujeto, son el futuro del país, esto de aquí es el predicado, y así va analizando. ¿Qué más? No solamente eso, dice allá los es un determinante, y niños es un sustantivo, por lo tanto, aquí tenemos el núcleo del sujeto es niños, ¿no es cierto? Los es un modificador directo, son, que vendría a ser el núcleo del predicado, porque es un verbo, y así. O sea, todo esto, quien nos estudia, lo hace la sintaxis. Ya la sintaxis estudia qué relación lleva sustantivo con determinante, cómo se llaman a esos, el futuro del país, qué cosa es, eso se llama atributo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es el atributo que presenta mi verbo copulativo. Muy bien, entonces, todo eso. Ese es el objetivo o el objeto de estudio de la sintaxis. Entonces, cada vez que elaboramos oraciones, oraciones simples, oraciones compuestas, ¿quién lo estudia? Pues lo hace la lingüística a través de la sintaxis. Y por otro lado, la semántica, ya para terminar sobre lo que son ramas de la lingüística, la semántica, en cambio, se encarga de estudiar de los significados de las palabras, ¿ya? Significados. No sé si tú has ido alguna vez a un diccionario a buscar el significado y te has encontrado, por ejemplo, con varios, ¿no es cierto? Varios. Entonces la semántica se encarga de estudiar cada uno de esos rasgos significativos de una palabra. Por ejemplo, niño, persona de corta edad de género masculino, en el caso de niño, ¿no? O si fuera niña, persona de corta edad del género femenino, y así. Entonces, esas precisiones o los significados de las palabras que aparecen en un diccionario, esos serían los llamados semas. ¿Ya? Ahora, nuevamente, vamos a ir con sus objetos de estudio. La fonética tiene como objeto de estudio el fono y la fonología, el fonema. La morfología tiene como objeto de estudio el morfema, ¿no es cierto? La lexicología, el léxico o palabra. Aquí vamos a poner léxico o palabra. Y básicamente la lexicología también, ¿no es cierto? La palabra, eso estudia. Ahora, la sintaxis, ¿qué estudia? La sintaxis se encarga de estudiar los sintagmas. ¿Ya? Su objeto de estudio es el sintagma. Voy a preguntarte, ya termino y te pregunto, sintagma. Ahora, profesora, ¿y la semántica qué estudia? La semántica se encarga de estudiar el significado de los semas. Su objeto de estudio es el sema. ¿Y sema qué cosa es? Es un rasgo significativo, ¿ya? Rasgo significativo. O sea, un sema viene a ser esto, ¿no? Persona de corta edad es un sema. Ahora, de género masculino es otro sema. Entonces, el conjunto de semas da como significado general, ¿ya? General. A ver, por ejemplo, a ver, voy a dejar de compartir ahora. Vamos a buscar, ahorita te comparto, voy a buscar aquí un diccionario, ¿ya? Diccionario. A ver, mi internet se ha colgado. Y ya. Diccionario de la Real Academia Española. Aquí te voy a enseñar más o menos cómo es que se muestra, ¿ya? Cómo se muestra acá.
Ah, ya, este de aquí es diccionario biográfico, Real Academia Española, diccionario. Ya, ya, muy bien. Ya, a ver, comparto para ustedes, para que sepan más o menos cómo se... Ya, ese de aquí. Estamos acá en el diccionario, ¿no? Tú puedes observar y dice diccionario de la lengua española, tú vas a buscar aquí. De preferencia te recomiendo que emplees este tipo de diccionarios, ¿sí? Ahora dice, podemos buscar, por ejemplo, a ver, horro. Y ya, ahorro, es mi palabra que quiero buscar, le pongo buscar, me aparecen aquí, ¿no? Ya, aquí están estos son los significados, ya los significados, ¿ah? Significado 1, dicho de una persona que habiendo sido esclava alcanza la libertad, ya, libre, exento, desembarazado, dicho de una yegua, de una burra, de una oveja. Entonces, por ejemplo, esta palabra tiene varios significados, significado 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué es un sema? Porque sabemos que la semántica estudian los semas. ¿Ya? Un sema viene a ser, por ejemplo, esta expresión, dicho de una persona, que habiendo sido esclava alcanza la libertad. Ya, tiene dos semas. Libre, exento, desembarazado, sema 1, sema 2, sema 3, ¿no es cierto? Y así. Dicho de una yegua, sema 1, de una burra o una oveja, sema 2, que no quedan preñadas, sema 3. O sea, esos rasgos, pequeños rasgos, se llaman semas. Por eso se llama semántica, porque estudia el significado de las palabras. Y además tiene como objeto de estudio la unidad mínima de significado, se llama sema. ¿Ya? Sema. Entonces, de ahí, cuando usted dice semántica, semanticón es un conjunto de palabras que tienes que trabajar o manejar para el proceso de comprensión o todo eso, ¿no es cierto? Te va a ayudar muchísimo. Entonces, aquí, como es el diccionario de la lengua española, están casi todas las palabras. Puedes concurrir ahora que vives en la red, ahora que vives en el mundo de la red, puedes acudir a este tipo de diccionarios. ¿Ya? Eso es el estudio de la semántica. Ahora, profesora, pero el diccionario en general, pues lo hace la lexicografía. O sea, los lexicógrafos y diseñan los diccionarios. O sea, ¿por qué hay? Por ejemplo, tú buscas por lemas, por palabras, por expresiones, y aquí nos ordena, ¿quién ha colocado todas las palabras aquí en el inventario de la A a la Z? Los lexicógrafos. Y los lexicógrafos son profesionales en lexicografía. La lexicografía se encarga de estudiar los diccionarios, ¿ya? Ellos hacen un inventario de la A a la Z, los ordena. Y se apoyan también en los lexicólogos. Los lexicólogos son aquellos que estudian las palabras, qué palabras pueden ingresar y qué palabras no pueden ingresar a los diccionarios. Por eso se aceptan. Hay algunos términos que se aceptan y algunos que no se aceptan en nuestro diccionario. Por eso van de la mano. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el objeto de estudio de nuestra lingüística. Esas son las ramas de la lingüística que estudian, en fin, o tienen como fin común el estudio de la lengua, ¿ya? El estudio de la lengua. Entonces, a ver, voy a detener, voy a